Soy el estudiante Jamil Villarreal de la Universidad Abierta y a Distancia del programa Historia Política, Social y Económica de Colombia. Vamos a mirar en este momento los diferentes movimientos de la séptima papeleta. La séptima papeleta, según Trujillo, 2005, tuvo como resultado en relación a al terror, al terrorismo que se vivía el país y también la inoperancia de la Constitución de 1886, ya que el narcotráfico había permeado muchas instancias de instituciones y muchos funcionarios, e incluso eh, candidatos políticos como el candidato Luis Carlos Galán Sarmientos fue asesinado, cosa que el pueblo se enardeció de tantos homicidios, de tantas muertes, y un grupo de estudiantes y otros sectores en plena elección legislativa decidieron hacer marchas y también hacer una participación con una papeleta, aunque no era constitucional ni legal, y quisieron demostrarle al país que necesitaba un nuevo cambio, el país, una nueva constitución, una nueva constituyente, donde resultó la constitución del 91 exitosamente, ya que a través de esas marchas, de la séptima papeleta y de esos movimientos del momento pudieron tener resultados para hacer frente a la a la ola de terror que producía el narcotráfico. Tenemos el Plan Colombia. El Plan Colombia básicamente podemos llegar a pensar que fue un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Colombia, donde se propusieron luchar unánimes contra la droga. El narcotráfico estaba prevaleciendo y para reducir esos altos índices de exportaciones de cocaína y de otros alcaloides, Estados Unidos diseñó un plan Colombia a través del Congreso de Estados Unidos para que Colombia tuviera la financiación para combatir la lucha contra la droga. Pues este plan Colombia se dice que realmente tuvo una parte positiva y una parte negativa, ya que Estados Unidos proyectó disponer más de 7.500 millones de dólares, de los cuales Colombia inclusive tenía que aportar más de 4.000 y algo más de millones de dólares para la financiación de la guerra, cuando él puso aproximadamente unos 1.400 millones de dólares y algunas naciones extranjeras como España y Noruega colocaron también una cantidad de dinero. España 100 millones, Noruega 30 millones de dólares para la lucha contra la droga. Se dice que Estados Unidos está perdiendo el protagonismo en esa parte y pues en razón a ello pues utilizó una estrategia donde equipó de armamentos al país, le vendió los armamentos, los helicópteros para luchar contra la droga y tuvo gran crítica porque pues la gran cantidad de ese dinero presupuestado fue casi el 70-80% para combatir las fuerzas revolucionarias y también para reducir esa, esa situación de la drogadicción. Pero pues para las poblaciones afectadas fue un destino de presupuestal muy bajo y donde dejó muchos interrogantes en este sentido. El periodo de la reelección 2002-2018, sabemos que pues en razón de la nueva constituyente del 91
donde da viabilidad a través de la parte plebiscitaria y del Congreso para una segunda reelección. Sabemos que allí el primero fue el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se reeligió dos veces. Su gobierno fue un gobierno muy claro para combatir a la Fuerza Revolucionaria FARC, donde la pudo llevar a un debilitamiento sin precedentes en la historia. Y pues también podemos mirar en segunda instancia el señor presidente Juan Manuel Santos, donde pues también se pensaba que iba a continuar con la ideología de, de llevar el mecanismo a través de la violencia y de la lucha contundente a través de las fuerzas militares, pero no, optó otras medidas y fue la medida del diálogo y la concertación para el desarme de la FARC, una guerrilla que tenía más de 50 años y la más vieja en el continente latinoamericano. Por ello, la reelección marcó también un hito histórico en nuestro país en estas dos vigencias. Bueno, pues, si bien sabemos, pues, en La Habana se iniciaron los diálogos de paz, el proceso de paz, entre el señor presidente Juan Manuel Santos, juntamente con los cabecillas de la guerrilla, cosa que fue muy aplaudida por el mundo y por Colombia, ya que muchos de nuestros jóvenes habían nacido bajo ese espectro de la guerra, del terror, del conflicto, y realmente que fue una parte muy positiva en que haber llegado a esa concertación de los diálogos de paz. Aunque pues también tuvo muchas críticas porque hubo mucho olvido de incumplimiento en relación a las víctimas y con relación a los procesos que ya se habían continuado para seguir llevándolo a feliz término. Hoy en día pues todavía se mira la debilidad, porque muchas poblaciones han sido afectadas y son afectadas por las diferentes disidencias y los grupos al margen de la ley que son financiados por el narcotráfico. Los movimientos políticos alternativos. Podemos mirar que pues, estos movimientos políticos alternativos son unos movimientos que siempre han venido existiendo en el país a través de la historia y que hoy también siguen reflejando ello, ya que ellos nacen a través de las necesidades sociales en diferentes sectores como indígenas, jóvenes y, y pues son la voz de aquellos que posiblemente han sido olvidados y que pues ellos tienen una gran influencia dentro del país porque desde allí se gesta una construcción más participativa, una construcción más política, una construcción más escuchada por diferentes sectores. También podemos darnos cuenta que algunos medios también se prestan para manipular esta clase de manifestaciones, dándole posiblemente una mayor relevancia al Estado y, y tratando de invisibilizar a estos movimientos políticos de diferentes sectores. Los efectos migratorios. Pues los efectos migratorios no son la excepción para nuestro país porque el país no está en una solidez económica para soportar ese éxodo de muchas personas que vienen de diferentes países como Haití, Venezuela, entre otros lugares, y pues eso trae una problemática social, una problemática económica, ya que ellos posiblemente trabajan aún más bajo costo que lo que los ciudadanos del país tienen para su subsistencia. Y pues también se aumenta lo que son las tasas de homicidios, la delincuencia, las redes de prostitución, y entonces es un problema social en esta parte.
la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 lo que hizo fue reflejar una verdadera realidad que vive nuestro país, ya que el país no está preparado para una situación pública, de salubridad pública, de esa magnitud. Muchas personas eh, pasaron muchas dificultades, hubo una gran cantidad de muertos en nuestro país y todo ello por la falta de presencia del Estado, el mal diseño de algunos planes emergentes para contrarrestar esos, esa situación de pandemia y pues prácticamente podemos decir que el COVID-19 eh, reveló que Colombia sigue siendo un país que todavía necesita ser más desarrollado y más implementado para estas clases de emergencia sanitaria. El giro de la izquierda ha reconfigurado la identidad, conexión social con Colombia en el inicio del siglo XXI. Pues de alguna manera sabemos que Colombia ha sido un país de corte conservador. Desde 1886 a 1930 siempre ha sido la prevalación del partidos conservadores, más sin embargo, en 1931 a 1945 y hasta el 66 hubo una manifestación del liberalismo que no es izquierda necesariamente, pero sí mucho más acorde a los alineamientos que hoy expone el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Se puede decir que Colombia, aunque derrotó con una cantidad de votación muy favorables, pero también podemos decir que hace falta mucho por construir. El partido de izquierda ha tenido grandes dificultades, grandes vacíos, muchos proyectos se han quedado en el Senado, no han sido aprobados y pues está sobreviviendo, pero no de de una manera cómoda. Eh, Podemos decir que hay muchos vacíos dentro del mismo partido, del pacto histórico, pero pues ha sido una transición muy exitosa, ya que Colombia también necesita tener eh, diferentes posiciones y gobiernos para así establecer un desarrollo más justo en todo el sentido de nuestro territorio eh, del país. Entonces, en el sentido económico, pues está todavía muy por debajo de lo esperado. La parte política también ha traído una mayor despertar, pero también ha traído una gran cantidad de incertidumbres.